En febrero de 2022, el mundo vio con incredulidad cómo Rusia lanzaba una invasión a gran escala contra Ucrania. Este acto de agresión rompió décadas de relativa paz en Europa. Los tanques cruzaron la frontera, los misiles cayeron sobre ciudades ucranianas y se desató una crisis humanitaria. La invasión causó conmoción en todo el mundo, planteando interrogantes sobre la seguridad internacional, el futuro de Europa y la propia naturaleza de la guerra en el siglo XXI. Para entender este conflicto, debemos profundizar en la compleja historia que comparten Rusia y Ucrania. Entender el contexto histórico es crucial para comprender las motivaciones de ambas partes y las posibles ramificaciones de este conflicto. Las raíces del conflicto son profundas, entrelazadas con siglos de historia compartida, lazos culturales y tensiones políticas. Desde la época de la Rus de Kiev hasta el colapso de la Unión Soviética, la relación entre Rusia y Ucrania ha estado marcada por periodos de unidad y discordia. La historia comienza en el siglo IX, con el surgimiento de un poderoso estado eslavo oriental, conocido como la Rus de Kiev. Este estado, fundado por los varegos, una tribu vikinga, se estableció a lo largo de los ríos Dnieper y Volga, facilitando el comercio y la comunicación entre el mar Báltico y el mar Negro. Este reino medieval, situado en la actual Ucrania, se considera un ancestro común tanto de Rusia como de Ucrania. La ciudad de Kiev, con su estratégica ubicación, se convirtió en un centro político, cultural y económico de gran importancia en la región. El legado de la Rus de Kiev es una fuente de orgullo y disputa, ya que ambas naciones lo reclaman como parte fundamental de sus respectivas identidades nacionales. La rica herencia cultural y religiosa de la Rus de Kiev, incluyendo la adopción del cristianismo ortodoxo en 988, sigue siendo un punto de referencia crucial en la historia de ambos países. Sin embargo, con el tiempo, las trayectorias históricas de Rusia y Ucrania divergieron. La invasión mongola en el siglo XIII debilitó significativamente a la Rus de Kiev, fragmentando su territorio en varios principados. A medida que la Rus de Kiev decaía en el siglo XIII, Moscú cobraba protagonismo. Moscú, inicialmente un pequeño principado, comenzó a consolidar su poder bajo el liderazgo de figuras como Iván III y su nieto Iván IV, conocido como Iván el Terrible. El Gran Ducado de Moscú fue expandiendo gradualmente su influencia, hasta convertirse en el Imperio Ruso. Este proceso de expansión incluyó la anexión de territorios vecinos y la centralización del poder en manos del zar. Ucrania, mientras tanto, se enfrentó a la expansión hacia el este de Polonia y Lituania. Durante los siglos XIV y XV, gran parte del territorio ucraniano fue incorporado al Gran Ducado de Lituania y posteriormente a la Mancomunidad Polaco-Lituana. Este avance hacia el este sometió a Ucrania a siglos de dominio extranjero, dando forma a su lengua, cultura y sentido de identidad nacional distintos de los de Rusia. La influencia polaca y lituana dejó una huella duradera en la sociedad ucraniana, visible en su arquitectura, tradiciones y sistema legal. Este período sentó las bases de la compleja relación entre ambas naciones, que se prolongaría durante siglos. Las tensiones y alianzas fluctuantes entre Rusia y Ucrania han sido una constante en la historia de Europa del Este, reflejando las profundas raíces históricas y culturales que ambos países comparten y disputan. Tras la Revolución Rusa de 1917, Ucrania declaró su independencia. Este período de autogobierno duró poco. En 1922, Ucrania fue incorporada por la fuerza a la Unión Soviética como República Socialista Soviética de Ucrania. Bajo el dominio soviético, Ucrania experimentó enormes dificultades. En la década de 1930, la colectivización forzosa de la agricultura por parte del gobierno soviético provocó el Holodomor, una devastadora hambruna que mató a millones de ucranianos. Este trágico acontecimiento, reconocido ampliamente como un genocidio, dejó una profunda cicatriz en la psique ucraniana y alimentó el resentimiento hacia el dominio soviético. A pesar de las dificultades, los ucranianos demostraron una resistencia admirable. Lucharon valientemente junto a los rusos durante la Segunda Guerra Mundial, soportando la ocupación nazi y contribuyendo significativamente a la victoria aliada. Sin embargo, la guerra también trajo más devastación a Ucrania, dejando su infraestructura en ruinas y a su pueblo anhelando la paz y la estabilidad. Sección 4. Independencia recuperada. Desafíos emergen.
Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, Ucrania volvió a declarar su independencia, esta vez con el apoyo abrumador de su población. La caída del régimen soviético marcó el fin de una era de control y represión, y el comienzo de una nueva etapa llena de promesas y desafíos. Esta nueva libertad vino acompañada de esperanza e incertidumbre. Las calles de Ucrania se llenaron de celebraciones, con banderas ondeando y rostros llenos de esperanza. Sin embargo, la euforia inicial pronto dio paso a la realidad de los desafíos que enfrentaba la joven nación. Ucrania se enfrentaba a la desalentadora tarea de construir una nueva nación, pasando de una economía planificada centralmente a otra de mercado y estableciendo instituciones democráticas. La transición no fue fácil, requería una reestructuración completa de la infraestructura económica y política del país. Los edificios gubernamentales se erigían y las oficinas se llenaban de personas trabajando arduamente para establecer un nuevo orden. El camino hacia la independencia no estuvo exento de dificultades. Las protestas y manifestaciones se convirtieron en una vista común, reflejando el descontento y las dificultades económicas que enfrentaba la población. La inflación, el desempleo y la corrupción eran problemas persistentes que ponían a prueba la resiliencia del pueblo ucraniano. Rusia, bajo el liderazgo de Boris Yeltsin, reconoció la independencia de Ucrania y renunció a sus pretensiones sobre el territorio ucraniano, incluida Crimea, que había sido transferida de Rusia a Ucrania en 1954. Este reconocimiento fue un paso crucial, pero no eliminó todas las tensiones entre los dos países. Sin embargo, la cuestión de Crimea, donde se encontraba la flota del Mar Negro rusa, siguió siendo un punto de discordia. La presencia militar rusa en Crimea y las protestas en la región reflejaban las tensiones subyacentes que persistían entre Ucrania y Rusia. A pesar de estos desafíos, Ucrania emprendió un camino de reformas democráticas e integración con Occidente, aspiraciones que la pondrían en rumbo de colisión con una Rusia cada vez más asertiva. Las elecciones parlamentarias y las reuniones con líderes occidentales subrayaban el compromiso de Ucrania con la democracia y su deseo de formar parte de la comunidad internacional. Las protestas a favor de la democracia mostraban la determinación del pueblo ucraniano de luchar por un futuro mejor a pesar de las adversidades. Sección 5. Crimea, una península anexada. En 2014, tras una revolución en Ucrania que derrocó al presidente prorruso Víktor Yanukovych, Rusia se apoderó de la península de Crimea. Las tropas rusas, que operaban sin insignias, tomaron el control de infraestructuras e instalaciones militares clave. Se celebró un referéndum organizado apresuradamente, considerado ilegítimo por la comunidad internacional, en el que los resultados oficiales mostraron un apoyo abrumador a la anexión de Crimea a Rusia. La anexión de Crimea conmocionó a la comunidad internacional y marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Rusia y Occidente. Las naciones occidentales impusieron sanciones a Rusia, y la OTAN aumentó su presencia militar en Europa del Este. Este acontecimiento hizo añicos el orden posterior a la Guerra Fría y preparó el terreno para el conflicto más amplio que estallaría en 2022. Sección 6. El conflicto del Donbass. Un preludio a la guerra. Tras la anexión de Crimea en 2014, los separatistas respaldados por Rusia en las regiones ucranianas orientales de Donetsk y Luhansk, conocidas conjuntamente como Donbass, lanzaron una insurgencia armada contra el gobierno ucraniano. Este levantamiento no fue un movimiento espontáneo, sino una operación cuidadosamente orquestada con el apoyo logístico y militar de Rusia. Este conflicto, alimentado por Rusia con armas, financiación y combatientes, se prolongó durante años y se cobró más de 14.000 vidas antes de la invasión de 2022. Las ciudades y pueblos de Donbass se convirtieron en campos de batalla, con la población civil atrapada en medio de la violencia. La infraestructura fue devastada y la región quedó sumida en una crisis humanitaria. El conflicto del Donbass se convirtió en una guerra por poderes, en la que Rusia y Ucrania se enfrentaron en un conflicto de baja intensidad que desestabilizó la región y envenenó las relaciones entre ambos países. Las trincheras y las líneas de frente se convirtieron en símbolos de una guerra estancada, donde los combates esporádicos y los bombardeos eran una constante. Los acuerdos de Minsk,
Una serie de alto el fuego negociados por Francia, Alemania, Rusia y Ucrania no lograron llevar una paz duradera a la región. Aunque se firmaron en 2015, las violaciones del alto el fuego fueron frecuentes y las hostilidades continuaron. Los esfuerzos diplomáticos no pudieron resolver las profundas divisiones y desconfianzas entre las partes involucradas. El conflicto del Donbass sirvió como campo de pruebas para las tácticas militares rusas y como herramienta para socavar la estabilidad de Ucrania, allanando el camino para la invasión a gran escala que se produciría a continuación. Las tácticas de guerra híbrida, que combinaban operaciones militares convencionales con ciberataques y propaganda, fueron perfeccionadas en este conflicto. La experiencia adquirida en Donbass proporcionó a Rusia una ventaja estratégica en sus futuras operaciones militares.